Perdoné a mi padre en su lecho de muerte, pero no por la razón que crees. Te voy a contar una verdad que duele. La mayoría de nosotros tenemos el perdón completamente equivocado. Creemos que perdonar es un regalo que le damos a quien nos hizo daño. Algo así como, te absuelvo, puedes seguir en paz. Y por eso nos aferramos al resentimiento como si fuera un tesoro, porque damos el perdón solo cuando recibimos la disculpa perfecta, el arrepentimiento cinematográfico, la garantía de que no volverá a pasar. Hoy voy a contarte la historia de Valeria, una mujer que esperó 12 años por ese perdón tradicional y que, cuando finalmente se encontró frente a su padre moribundo, entendió algo que le cambiaría todo. Su perdón no fue un acto de amor hacia él, fue algo mucho más poderoso, más estratégico y más liberador. Fue un acto de justicia interna. Si alguna vez has guardado un dolor familiar, si has sentido que cargar con el rencor te da cierta razón o cierta fuerza, quédate. Porque esta historia no es sobre reconciliación, es sobre soberanía emocional. Y tal vez, solo tal vez, te muestre cómo soltar un peso que ni siquiera sabías que podías dejar de cargar. Si este tipo de historias que exploran las grietas del corazón humano resuenan contigo, considera suscribirte. Cada semana nos adentramos en estos laberintos para encontrar claves que nos ayuden a vivir con más libertad. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Porque a veces la historia que necesitas escuchar llega justo cuando estás listo para escucharla. Valeria salió de la habitación del hospital con las manos vacías, pero cargando un peso que pocos entenderían. Afuera, la luz del sol parecía incorrecta, casi ofensiva, como si el mundo no supiera que algo fundamental había terminado. Ella no lloró. De hecho, su rostro estaba más tranquilo que en cualquier momento de los últimos 12 años. El perdón que acababa de ofrecer no era un bálsamo, era un desenlace, un punto final escrito con la calma terrible de quien ya había llorado todas las lágrimas posibles mucho tiempo atrás, en una habitación de adolescente que ya no existe. La gente habla del perdón como si fuera un botón mágico de reconciliación, un presiona aquí y todo vuelve a ser como antes. Pero Valeria sabía, en ese camino silencioso hacia el coche, que su perdón era de un tipo completamente diferente. No era un abrazo, era un desenredo. Imagina pasar una década sosteniendo la punta de un hilo atado a un peso que cayó en un pozo. Puedes tirar, puedes gritar, puedes cansarte, o puedes simplemente abrir la mano y sentir el hilo deslizarse entre tus dedos. El peso todavía está allí, en el fondo del pozo, pero ahora ya no te jala a ti. Lo que ella llevaba consigo, en realidad, era la sombra de una maleta. No la maleta física que su padre, Santiago, le entregó a los 16 años, llena de ropa doblada con una rabia contenida, sino la maleta invisible que cargó desde entonces, la de las explicaciones no dadas, los porqués que resonaban en el silencio, la identidad hecha añicos. Durante años creyó que perdonar significaría deshacer esa maleta, sacar cada artículo y decir, está bien. Pero la verdad que la golpeó en ese lecho de muerte era más fría y más liberadora. A veces, perdonar es simplemente poner la maleta en el suelo, dar la vuelta y seguir viaje, sin mirar atrás. Y eso fue exactamente lo que hizo, dejando atrás una verdad que su padre tardó sus últimos segundos de vida en entender. La expulsión, aquella lejana tarde, no fue un simple acto de ira, fue un terremoto. Y como todo terremoto de verdad, el mayor daño no estuvo en lo que todos podían ver, la puerta cerrada, la hija en la calle, sino en los cimientos invisibles que sostenían el mundo de Valeria. De un momento a otro, el suelo dejó de ser algo estable para convertirse en una superficie traicionera, capaz de abrirse bajo sus pies en cualquier instante.
La casa ya no era un hogar, era el epicentro de una catástrofe. Y su padre, el hombre que debería ser su puerto seguro, se transformó en la propia fuerza de la naturaleza que la dejó sin refugio. Cuando los cimientos emocionales se rompen, uno ya no puede confiar en su propio equilibrio. Valeria pasó años sintiendo eso, un miedo constante a que el suelo desapareciera de nuevo. En las relaciones, era la primera en irse antes de que pudieran expulsarla. En el trabajo, una autosuficiencia agresiva, porque depender significaba darle a alguien el poder de quitarle el suelo. Reconstruyó su vida sobre una nueva base. Sí, pero era una base de puro concreto, sin ventanas, sin puertas acogedoras, sólida pero fría, a prueba de terremotos, pero también a prueba de calor. Lo que Santiago no percibió ese día fue que no solo estaba echando a una adolescente de casa, estaba borrando el concepto de hogar de su diccionario emocional. Y cuando pierdes el significado de una palabra tan fundamental, todas las demás frases de tu vida quedan comprometidas. ¿Cómo construir una historia de amor si no tienes un hogar interno donde pueda vivir? ¿Cómo creer en pertenencia si tu primer y mayor territorio fue revocado? Valeria no cargaba solo añoranza, cargaba un exilio interno, y el mapa para volver a casa simplemente ya no existía, porque la casa, como idea, había sido demolida. Los años que siguieron a ese terremoto se los consumió una pregunta en bucle. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Por qué él no me amó lo suficiente? ¿Por qué no intentó entenderme? Era un laberinto sin salida, donde cada corredor conducía a un nuevo motivo para el dolor y a un nuevo callejón sin salida de la rabia. Valeria era la prisionera de ese ¿por qué? Repasaba cada recuerdo, cada palabra, cada mirada, intentando encontrar la falla, el momento exacto en que ella había pasado de hija amada a desechable. Era una tortura autoinfligida, pero parecía la única forma de encontrar algo de lógica en el caos. El cambio comenzó no cuando encontró la respuesta, sino cuando una persona sabia, el viejo Mateo de la cafetería, cambió la pregunta. Él no preguntó, ¿por qué te pasó esto? Preguntó, ¿para qué estás usando este dolor? La diferencia es abismal. El ¿por qué? Mira al pasado, busca culpables y razones, y te mantiene atado al evento. El ¿para qué? Mira al futuro. Es pragmático, casi despiadado. Transforma el dolor de un hecho en una herramienta. Fue cuando Valeria dejó de preguntar ¿por qué mi padre hizo esto? Y empezó a preguntarse ¿para qué estoy usando lo que él hizo? Y la respuesta llegó dura y clara. Ella estaba usando ese dolor para construir una fortaleza, para volverse invulnerable, para demostrar, con cada conquista solitaria, que no lo necesitaba. El rechazo se había convertido en el combustible de su vida, y aunque la había llevado lejos, también la mantenía encadenada a él. Porque cuando usas a alguien como combustible, ya sea para demostrarle algo o para alejarte de esa persona sigue en el centro de tu motor. Todavía está conduciendo tu coche, aunque sea por el retrovisor. Valeria se dio cuenta de que estaba exhausta de mirar el retrovisor, y una pregunta aún más perturbadora comenzó a surgir. ¿Quién sería ella si apagara ese motor? Hay una fantasía peligrosa que cargamos sobre las relaciones difíciles, la de que, un día, la otra persona firmará un contrato imaginario donde admita toda la culpa, detalle cada error y nos entregue, en bandeja, la absolución que necesitamos. Valeria esperó ese contrato durante 12 años. Esperó que Santiago llamara a su puerta con una disculpa perfecta, una explicación que cosiera su mundo de nuevo. En ese hospital, finalmente entendió. Ese contrato nunca sería firmado.
Y la belleza brutal de esa comprensión es que, si no puede ser firmado, tampoco necesita ser cumplido. Es como si pasaras toda la vida sosteniendo un contrato de un negocio que la otra parte ni siquiera sabe que existe. Te quedas esperando la firma, te enojas porque no llega, revisas las cláusulas mentalmente todos los días, pero ¿y si simplemente tachas tu propio nombre? ¿Y si devuelves el contrato en blanco al universo y dices, este acuerdo ya no me sirve? Eso fue lo que significó el perdón de Valeria. Ella no recibió la explicación perfecta. Lo que escuchó fue la confesión confusa y llena de remordimientos de un hombre frágil, no de un villano. Y fue suficiente, porque ella ya no estaba allí para recolectar firmas. Estaba allí para declarar el fin de las negociaciones. La devolución es el acto más liberador que existe en los procesos emocionales. Devuelves la responsabilidad que no era tuya. Devuelves la expectativa de que el otro sanará tu herida. Devuelves la historia que te contaron sobre quién eres. Valeria le devolvió a Santiago la culpa del pasado, pero en un movimiento aún más profundo, también se devolvió a sí misma a la chica de 16 años que estaba atrapada en aquella puerta. Al perdonarlo, le estaba diciendo a esa adolescente, puedes entrar ahora, la casa es otra, tú eres otra, pero puedes finalmente entrar y descansar, ¿no? Y al hacerlo, una nueva pregunta, silenciosa y poderosa, comenzó a tomar forma dentro de ella. ¿Qué tipo de hogar construirá para esa chica ahora que las llaves están finalmente en sus manos? La vida de Valeria no se convirtió en un cuento de hadas después de eso. Las heridas no desaparecieron por arte de magia, pero algo fundamental cambió. El contador del dolor dejó de avanzar. Por primera vez en 12 años, cada nuevo día no sumaba más resentimiento a una deuda impagable. Cada mañana era solo una mañana, liviana. Tal vez la pregunta más importante que esta historia nos deja no es ¿debo perdonar?, sino ¿para qué estoy perdonando? ¿Para liberar al otro? ¿O para liberar a la versión más joven de ti que sigue atrapada en aquel momento? ¿Para cerrar un capítulo del libro de ellos? ¿O para empezar a escribir el tuyo propio con tinta fresca? El perdón que libera no es un sentimiento, es una decisión estratégica. Hoy te invito a hacer algo incómodo. Mira esa situación que llevas contigo como una maleta pesada. No te pido que la tires. Solo pregúntate, ¿qué pasaría si hoy, solo por hoy, la dejaras en el suelo? No para siempre, solo para probar cómo se siente tu espalda sin ese peso. ¿Cómo respirarías? ¿Cómo caminarías? Cuéntame en los comentarios, ¿qué emoción te dejó esta historia? ¿Hay algún peso que, solo al pensarlo, sientes que podrías dejar en el suelo por un momento? No hace falta dar detalles, solo la sensación. A veces, ver que no estamos solos en estas batallas silenciosas es el primer paso hacia esa libertad. Y recuerda, las cadenas más pesadas no son las que nos ponen, son las que nos empeñamos en seguir cargando, convencidos de que nos dan fuerza. La verdadera fuerza, Valeria nos lo mostró, está en soltar.